Mira, esa no está todo virado. Bueno, discúlpenos que lo que está pasando, pero son cosas que están fuera de nuestro control. Se cae la transmisión y pues cuando estamos en el salón esas cosas no pasan, pero estando aquí pues nos está pasando. No creo que vaya usted a poder ver el PowerPoint en pantalla, porque es uno de los problemas que tenemos, pero por favor refiérase a lo que envié. Usted debe tener allí el PDF. Los maestros pues tienen el PowerPoint, alguna grafiquita que yo tenga adicional, tal vez sea diferente a lo que voy hablando, pero por lo menos tiene esa oportunidad de irme siguiendo. Y si no, pues busque la Biblia. Estamos en el capítulo 4, verso 1. Vamos a continuar, pues ya son las 1:30 y se nos está diluyendo el tiempo de esta clase. Así que vamos a continuar. Estábamos hablando de lo que dice el verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y ya le expliqué lo del jefe de la guardia y le estaba explicando lo de los saduceos. ¿Por qué son los saduceos? Para que no se vaya a meter en la mente de que el concilio era solamente de saduceos. No, el concilio tenía fariseos y tenía saduceos. Y los saduceos, por ser el ala de más dinero, pues por lo general el sumo sacerdote salía del lado de los saduceos. Pero los fariseos también estaban allí y eran parte de esto. Y vamos a la próxima. Déjame yo ir cambiando acá, por lo menos las mías. En un verso que dice Hechos capítulo 23, versos 6 y 8, de esto que estamos hablando, Hechos capítulo 23, versos 6 y 8, que dice que entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra era fariseo, alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos me juzga. Y entonces dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que estas cosas, o sea, afirmaban, fíjense que ahí el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos nos habla de los fariseos y de los saduceos en el concilio, y de los fariseos y de los saduceos en el concilio, y nos dice que los fariseos, ¿qué creían los fariseos y qué creían los saduceos? Vamos al otro verso, que es el verso 2. Mire cómo dice: y resentidos de que enseñasen al pueblo, esos son los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, los ponen en la cárcel, y los ponen en la cárcel no para matarlos, porque la intención no era matarlos esa noche, era sencillamente que era tarde. Y yo digo una expresión que en ocasiones nosotros no queremos las molestias del evangelio, y lo que queremos es que todo nos salga bien, y que no tengamos ninguna situación, pero las molestias también son parte de este evangelio, y las molestias nos hacen o sea, el Señor no todas las molestias nos las va a quitar, nos quita y nos ayuda en asuntos que son de muerte, pero no nos va a quitar todo lo que son todas las molestias. Así que ellos tuvieron que ir a la cárcel,
y esperar hasta el próximo día, para que entonces el próximo día es que los van a traer al concilio para estar hablando de ellos, para estar, interrogarlos, vamos a decir esa expresión, interrogarlos. Así que dice que resentido, del verso 16 y 17, vamos al verso 3. Al verso 3, por favor. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, el 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y eran ahora como 5,000. ¿Recuerda usted que al principio eran 3,000? Y esos 3,000 también había hombres y mujeres, habían más de 3,000. Ahora son 5,000 varones. Los varones eran como 5,000. O sea que ya la cantidad ahora es mucho mayor. Hay sobre 10,000 creyentes en los primeros días de lo que era esta manifestación. Vamos a leer el verso 16, 4:16, 4:17. Le pido a la hermana Damaris que me ayude. Estamos en el capítulo 4, el 16 y el 17, que tiene que ver con esta situación de los resentidos. ¿Lo tenemos? Sí, 16 y 17. Sí. Dice, diciendo que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Fíjense que están diciendo que vamos, o sea, ya estos hombres se están convirtiendo en un problema para el Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? No podemos negar lo que está pasando de ellos. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Ok. Resentido. Resentido es indignados, exasperados. Estaban molestos de que se estuviese hablando de ese milagro, y que ese milagro era en el orden de Jesús, que estaba en el orden de un muerto que resucitó. Vamos a la próxima. Cuando usted escuche que yo digo vamos a la próxima, usted pues puede ir buscando dentro de su PowerPoint, para que dentro de su PowerPoint pues se vaya ubicando dónde es que yo estoy y de qué es que estoy hablando. Estoy utilizando mi Biblia y estoy basado en lo que ha pasado, que no puedo presentar el PowerPoint, pues estoy tratando de que la clase vaya adelante. Así que ayúdeme usted en su casa con su Biblia, y que entonces pues yo pueda en alguna medida pues poder terminar esta clase, que se me está haciendo difícil desde ayer, pero en el nombre del Señor yo la voy a terminar, porque no nos vamos a detener por ninguna causa. Así que pásame la próxima. No, voy a brincar ese slide y voy al verso 5. El verso 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjese que al otro día lo traen para, como dice el verso 7, para preguntar en qué potestad o en qué nombre. ¿Por qué? Porque la autoridad era el concilio, y nada ocurría en los judíos y en Jerusalén si el concilio no estaba envuelto y no se estaba haciendo las cosas conforme se supone que la hicieran en el concilio. Así que ellos los traen. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son los que componen el grupo? El grupo lo compone los sacerdotes, los compone Anás, los compone Caifás,
los componen Juan y Alejandro, y los componen otros más que estaban dentro de esa reunión. ¿Por qué? Porque a diferencia del tiempo de Moisés, donde, y escuche esto para que usted pues lo aprenda si no lo sabe, y si lo sabe pues lo refresque. Para el tiempo de Moisés, el sumo sacerdote, que comenzó con Aarón, y luego de Aarón siguieron sus hijos, Eleazar, y fueron moviéndose los diferentes sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote tenía que morir, para que luego del sumo sacerdote morir, entonces, para que luego de morir, entonces era que venía el otro sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús no era así. Los sumos sacerdotes los ponía el Imperio Romano. Y aun cuando permitían que fueran de la tribu de Leví, y que fueran los mismos judíos quienes aportaban quién podían ser, pero los ponían y los quitaban. Y como los ponían y los quitaban, en vida podía haber 3, 4, 5 sumos sacerdotes, el que estaba vigente, más algunos que fueron puestos posterior a. Y ahí dice que estaba, búscame la otra gráfica, por favor, la que tenía anteriormente, esa. Anás era el sumo sacerdote que había sido depuesto, y ahora su yerno Caifás es el sumo sacerdote que está vigente. En su PowerPoint, en su PDF, usted va a ver una expresión allí de Juan capítulo 18, que la puede buscar, para que le da base a esto que le estoy hablando. Pero había otras personas, Juan y Alejandro, que eran unos líderes que con gran probabilidad también puede ser que hayan sido parte de los sumos sacerdotes anteriores, y otros más. Así que el Sanedrín, vamos a esa parte, el Sanedrín se componía de dos asuntos diferentes. Yo voy a hablar uno que ahora, que son los que componían, vamos a decir, la parte legal, no los partidos, porque en otra ocasión les dije que estaban los partidos. Los partidos en los judíos eran los fariseos, los saduceos, los celotes. Los celotes no eran parte del Sanedrín. Los celotes eran más bien una facción política. Esa parte era una facción política, pero estaba ahí los celotes. Y entonces los escribas eran tanto fariseos como saduceos, dependiendo de qué lado ellos querían estar. Pero el concilio también tenía príncipes, o sea, tenían unas autoridades, y habían unos príncipes, habían unos ancianos, que no son los ancianos que luego va a tener la iglesia. Estos son ancianos judíos que son parte del Sanedrín. Lo que quiere decir es que no todos los 71 integrantes del concilio eran sacerdotes todos. O sea, ya habían ancianos, habían príncipes, habían escribas, que eran los que estaban trabajando y tenían que estar pendientes de la ley. Si se fija en una grafiquita que yo le puse, porque después del segundo templo, comienza el concilio a reunirse en una ala dentro del templo. Hasta el segundo templo eso no ocurría. No, en el primer templo no había concilio, ni había Sanedrín, ni nadie se reunía dentro del templo en un cuarto. En el segundo templo, ya después del segundo templo, hacia el templo de Herodes, eso sí ocurría. Y entonces pues era un cuarto donde cada uno de los integrantes tenía su silla, y allí llevaban a la persona que se iba a interrogar, y allí fue que llevaron a Pedro y llevaron a Juan. Entonces vamos al verso 8, que dice por ahí: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjese, les está diciendo, quiero tocar dos cositas aquí, dos cosas que son importantes, pero vamos a la segunda parte, que es por qué me estás interrogando y pidiéndome el nombre de quién. Que fue un error preguntarle a Pedro el nombre de quién, pero vamos, le preguntaron el nombre de quién. Y él establece lo que en la Biblia y en la iglesia se debe entender como la autoridad. Nosotros hablamos de Dios, el Padre, hablamos del Espíritu Santo, que es el poder, el que en este tiempo nos guía, nos lleva, nos llena, nos cuida. Es el que cuida a la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero sin embargo, fíjese, Dios hace las cosas de una manera tal que honra a su Hijo, que es el que viene a dar su vida por nosotros y es el que muere en la cruz del Calvario y el que resucita para reconciliar al mundo con Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora es que le da toda autoridad. Y tenemos que aprender eso, porque toda autoridad lo que significa es que nosotros no podemos hacer nada, aun cuando el gestor es el Espíritu Santo, no podemos hacer nada si no lo hacemos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que establece Pedro, está estableciendo pautas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces la parte segunda le dice, a diferencia de en otra ocasión, en el capítulo 3, donde le dijo que lo habían hecho por ignorancia, ahora le dice, ustedes mataron al Señor, mataron al Mesías y Dios lo resucitó. Esa forma está ahí. Pedro se la está sacando en cara a los que no creen en la resurrección. Él está diciendo, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó y está vivo. Créelo o no lo cree. Y entonces llego a la primera parte, que recuerde que estamos dándole seguimiento a las carismas o dones del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y lo que dice entonces Pedro, que dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que lo que Pedro está, esa valentía, ese valor, y ya mismo yo tengo un textito por ahí, una laminita por ahí que les voy a enseñar, pero ese valor, esa valentía, esa forma de Pedro nuevo, del nuevo Pedro, porque el Pedro anterior era un cobarde, que cuando iban a crucificar al Señor lo negó 3 veces y se escondió, y cuando alguien lo empujó para decirle, tú caminabas con ellos, lo que hizo fue que habló malo. Búsquelo, que la Biblia lo dice, que habló fuerte a la mujer. Ahora, este Pedro enmarca el libro Lucas, se encarga de decir, este nuevo Pedro está lleno del Espíritu Santo. Mire, perdóneme que tome un segundo para decir esto, pero tenemos que hacer una diferencia, se hace una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y tenemos que irla mirando en el libro de los Hechos. No sea que nosotros creamos que llenura en el Espíritu Santo es hablar lenguas y nada más, o danzar en el Espíritu y nada más. No, la llenura del Espíritu Santo, vamos a ir marcando estos asuntos y el de ahora se llama denuedo. Ya mismo yo le hablo un poco más, pero es denuedo. Cómo ellos van hablando con denuedo. Anótese esa palabrita por ahí para que la aprendamos. Entonces, el verso 10, sigo leyendo. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está
en vuestra presencia sano. Y le hablé de el verso 3, verso 17. Si la hermana Damari lo tiene, el verso 3, verso 17, lo leemos. Y sigo con la próxima grafiquita porque se me va el tiempo. Me van a tener ustedes que dar un poquito de tiempo más hoy porque necesito terminar esta lección. Sí. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Amén. Por ignorancia, le dijo en el capítulo 3, en la primera exposición, por ignorancia lo habéis hecho ustedes y los gobernantes. Ahora dice, ustedes son los culpables. Porque la ignorancia no te quita la responsabilidad. Ser ignorante de las cosas de Dios, ser ignorante de cómo tienes que presentarte ante Dios, no te quita la responsabilidad de que lo estás haciendo mal. Y si lo haces mal, o si lo hago mal, tendremos que pagar las consecuencias. Es lo que le está diciendo Pedro. Entonces, váyase al verso 11 de su Biblia, que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mire esa expresión, vosotros los edificadores, porque voy a tocar unos versos y quiero en esos versos ver si la hermana Damari me va buscando Efesios 2, 19, y tal vez si la hermana Denis me busca primera de Pedro 2, 4 al 8, esas dos expresiones las quiero ver, pero para que usted determine que él está diciendo vosotros. Perdónenme un segundo en lo que lo busco, porque aquí. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son vosotros? Los judíos. Por vosotros los edificadores. Piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el verso 12, porque voy a establecer lo que es la parte de... o sea que nosotros en la iglesia hablamos del elemento salvación, lo que es salvación. ¿Cómo es que los cristianos predicamos la salvación? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Esa es la verdad. Esa es la doctrina de salvación. Nosotros no somos salvos. Mire, y déjeme decirlo de una forma que no hiera a alguien, pero no somos salvos ni por María, ni somos salvos por los apóstoles, ni por San Pedro, ni por San Pablo. No somos incluso para los judíos salvos ni por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob, ni por Moisés. Nosotros somos salvos por Jesucristo, por Jesucristo. El mismo Jesús dijo en Juan 14:6, cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otra manera. Ahora, se constituye en el edificio que va a ser la iglesia, que va a ser el crecimiento del evangelio. La base es Jesucristo, es lo que está diciendo ahí. La base es Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Vamos a ver si Damari nos lo puede leer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8, se lo tiene hermana Denis.
acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, esos dos versos, no sé si yo le añadí, porque a veces los maestros pues somos así, después que tenemos un PowerPoint venimos y le añadimos alguna cosa, así que si usted no lo tiene en el PDF, yo le invito a que lo anótelo, márquelo, si lo fue siguiendo, Efesios capítulo 2 y Primera de Pedro capítulo 2, porque incluso el Salmo 118, que ese sí usted lo debe tener ahí, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Lo que quiere decir, ahí está la parte de lo que es la salvación. Hay que creer. Y hay que creer en Jesucristo, no en otra cosa, ni en otro nombre, ni en otra forma. Es en Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Y porque es donde único hay salvación. Y más que eso, entonces nos convertimos en un sacerdocio santo y vamos creciendo. Y la iglesia se mantiene si todo el cuerpo hace su función. Porque la iglesia somos muchos, no es uno solo en particular. Somos muchos y todos tenemos que hacer nuestra función. Así que usted puede preguntar, y si todavía no está claro en algo que yo estoy diciendo, pues volvemos atrás, o en la próxima clase pues lo hacemos en el repaso, pero queremos que esté claro. Vamos al verso 13 y al verso 14. Dice: entonces viendo el denuedo, aquí fíjese, recuerda la palabrita que yo le dije ahorita, de las carismas del Espíritu Santo. Dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tienen un problema grande. Primero, por un lado, un hombre de sobre 40 años que lo conoce todo el mundo, que es cojo, que no tenía forma de moverse, y ahora es sano, ahora está sano. ¿Quién va a hablar en contra de eso? Nadie puede hablar en contra de eso. Y ahora están viendo a unos hombres que son de Galilea, y de Galilea no había escuelas, no hay gente prominente de que podamos decir que son fariseos, que son saduceos, que son levitas o que tienen una connotación de maestros. No los había. Entonces ahora unos galileos que dice que eran gente del burgo, y esa expresión usted la conoce, no es de vulgar, lo que quiere decir es gente sin letra, gente simple, y están hablando a unos niveles de la ley, de los salmos, del conocimiento profundo. Están hablando a unos niveles que ellos dicen: espérate, pero aquí esto es un problema, porque esta gente nos está hablando como maestros. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que estudiaron con el maestro de los maestros. Hablaron o caminaron con Jesús. Entonces, de nuevo, miro un momentito a la pantalla para yo ubicarme también acá.
Dice valor o esfuerzo. Una de las carismas del Espíritu Santo, un valor. O sea, ahora Pedro es un individuo valeroso que enfrenta al pueblo, que se arriesga a que lo crucifiquen, pues se arriesga a que lo crucifiquen, pero como está lleno del Espíritu Santo, va adelante, va con empuje. El verso 13 al 16, que es la que estamos tocando, nos habla de ese denuedo de Pedro. Y en el verso 4.22 le pido a Damari que me lea el 4.22. Mientras tanto, pues yo voy a buscar unos versos de aquí de la parte final que quiero ir leyendo, que tienen que ver con este denuedo. Sí, Damari. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Y miren la parte final de este capítulo, váyase al verso 18, porque quiero amarrar todo este denuedo aquí juntito. Dice, y llamándoles, eso va a venir un poquito más adelante, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, no, déjeme no brincar por ahí. Déjeme irme por acá en el verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. Mire lo que hizo la iglesia. Yo lo tengo por ahí ya un poquito más adelante, pero como tengo menos tiempo, pues lo adelanto. Alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice, siguen orando, siguen orando porque la herramienta de ellos era la oración, siguen orando. Y en el verso 30 dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Óigame, ¿recuerdan Hechos capítulo 1, verso 8? Allá la llenura del Espíritu Santo dice, tembló porque era una manifestación del Espíritu Santo. No quiere decir que cada vez que el Espíritu Santo se manifieste tenga que temblar el lugar, o que cuando esté temblando es que el Espíritu Santo se está manifestando. Son dos cosas diferentes. Aquí dice que en ese momento, la segunda vez tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaron lengua. En la primera ocasión dice que hablaron en lengua. Ahora dice que hablaron con denuedo la palabra de Dios, porque el denuedo, esa fuerza, ese carisma, es el decir la verdad por el Espíritu, ese que usted siente el Espíritu Santo cuando se está hablando, dialogando, predicando. Esa expresión se llama denuedo. Así que tengo la intimidación como método de que no hablasen a Jesús. ¿Qué ellos hicieron? En los versos que sigue, del verso 18, váyase al verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Espérate, ¿qué hacemos con estos individuos? La gente lo están viendo, que son galileos, que como que tienen algo que parece de Jesús, que están sanando gente. ¿Qué hacemos? Vamos a meterle miedo. Vamos a meterle miedo, porque en el miedo la gente se aguanta, la gente no habla, la gente se calla la boca. Y lo que hay que hacer para que eso no crezca, y eso es la iglesia, es que la gente tenga miedo. Usted tiene miedo, usted no habla, usted no le predica, no le dice nada a nadie más, no le da testimonio. Si le decimos a la iglesia da un testimonio, no se atreve.
Si va al banco, mejor habla de lo que están hablando los demás, sea del bochinche, sea del gobierno, sea del coronavirus, o sea de lo que sea, se añade a eso, pero nadie, o nadie no, bueno, el que sea, si logramos que se callen y que no digan, la respuesta se llama Jesucristo. Jesucristo te ama. Ven a Él. Él es el único método de salvación. Si logramos eso, dice el enemigo, tenemos el trabajo ya medio hecho, porque no van a poder crecer. Dice, mas Pedro, el verso 19, voy a leer el 19 y el 20. Son las 11, ya estoy terminando. No se apresure, que a lo mejor hay muchas cosas que usted tenga que hacer hoy, pero esto hay que terminarlo. Amén. Esto hay que terminarlo. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A veces la gente dice, cuando uno está dando una clase, estas cosas ahí hay que traerlas al presente, hay que aplicarlas, la aplicación, pues aplíquesela. O sea, yo no tengo que hacer una aplicación de cosas que la Biblia las establece con claridad. Pedro dijo, es justo delante de Dios obedecer, en este caso, a los religiosos, a los que establecen las leyes, o a Dios. En otro caso, es justo obedecer al gobierno o obedecer a Dios. Mientras el gobierno no se meta en lo de Dios, hay que obedecer al gobierno. Eso lo dice Romano, que los gobiernos son puestos por Dios y que están puestos para organizar y para que nosotros los obedezcamos. Pero cuando el gobierno se quiera meter en lo que es de Dios, entonces hay que decirle no, hasta ahí. Ay, hermano, y si me cuesta, pues si te cuesta, te cuesta. Pero no podemos meter. Y cuando los elementos de religión, sea cual sea la religión a la que nosotros vayamos, llámese el concilio como se llame, y llámese la iglesia como se llame, cuando comenzamos a ver que lo que se hace es contrario a lo que dice la Biblia, tenemos que tomar decisiones, porque Pedro dijo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos dejarlo de decir. Así que si ustedes, el concilio, creen que no podemos decirlo, pues somos desobedientes. En ese caso, pues nos pueden juzgar de desobedientes, porque no podían dejar de decir lo que se había seguido. Vi la reacción de la iglesia, que entonces lo vi en el 23, 24 y 29. ¿Qué verdades podemos ir sacando de esto que estamos leyendo y que hemos leído? Este capítulo 4 del 1 hasta el 20, 30, por ahí es que hemos estado, porque todavía nos queda la parte de cómo es que los creyentes comenzaron a vivir. Esos primeros creyentes, ¿qué hacían? Pero por lo menos la verdad central, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es una verdad. Y tenemos una aplicación práctica, que es que las tenemos que juzgar. Las verdades son, la histórica, es que la iglesia siempre tendrá persecución. Siempre tendrá persecución. Pero mayor es el que está con nosotros en la iglesia que el que está con ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir adelante. Una verdad práctica es que el asunto principal de la iglesia es la predicación del mensaje de Jesucristo. Eso lo he dicho en varias clases dentro del libro de los Hechos. Vuelvo y lo digo. Este asunto tiene que ver con que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Cuando decimos que queremos la iglesia llena, no es para que la iglesia esté llena, para satisfacer a nuestra vista, es porque la iglesia llena nos dice que el resultado de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, que estamos haciendo algo, que la gente se está convirtiendo. Si la gente no se convierte y la iglesia cada día está peor y está vacía, pues entonces eso nos dice que hay un fallo en lo que estamos haciendo, que hay que corregirlo para que la gente se convierta, porque el fin es que la gente se convierta y crezca.
conozcan, los discipulemos, que los discipulemos, los bauticemos y los discipulemos. Y la tercera es la espiritual, que la fidelidad al llamado nos hará ver la gloria de Dios. Ya con esto concluimos nuestra clase de esta mañana, pidiéndole disculpas por los inconvenientes que hayamos tenido, pero esto cuando es en vivo pues es así. Y cada quien pues necesitamos que nos ayude en eso. No sé si tenemos alguna pregunta o algo que alguna persona haya enviado. No, son comentarios solamente. Pues perfecto. Pues queremos decirle, hermano, que esta noche, luego pues esté pendiente a los anuncios que se les envía, si es a las 6 de la tarde o es a las 7 de la noche, porque eso todavía tenemos que cuadrarlo, sobre todo por el asunto de que cuando uno está en vivo, aparece la alarma esta del gobierno a las 6:30 y se nos distorsiona todo. Ese es el asunto, pero esta noche vamos adelante con nuestro culto misionero y va a estar tremendo, vamos a tener a un ministerio que lamentablemente no tengo aquí ahora mismo su nombre, pero es del hermano Elliot y Johanna. Usted lo ha visto anteriormente en Chalón, que van a diferentes partes del mundo, incluyendo Haití. Y ellos pues nos enviaron un video tremendo con lo que están haciendo en estos días. Vamos a tener unos videos del hermano Pedro, vamos a tener unas canciones, bueno, ¿para qué decirle? Hasta especiales hay. Así que no se lo pierda, no se lo pierda. Si usted tiene que ir para algún lado a eso de las 7, bueno, yo sé que no va a tener que ir para ningún lado que ir, así que esté con nosotros y vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias que hemos logrado, Dios mío, transmitir esta clase. Te pedimos que tú arregles lo que tengas que arreglar de forma tal que sea de beneficio a mis hermanos y que todos pues podamos compartirla en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tus bondades, Señor, y gracias por tu amor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amado. Shalom.